Пандемия лишь скрыла существовавшее и до того противоречие, укоренила создание новой геополитической реальности, которая на самом деле начала формироваться более 4 десятков лет тому назад. После развала Советского Союза так называемый коллективный Запад, опьяненный своей победой, потерял контроль, не справился с функциями глобального регулятора и гаранта стабильности. А расплачивается за все это весь мир. Мы это хорошо понимали и поэтому внесли определенный вклад в обеспечение глобальной безопасности. Беларусь была одной из стран на постсоветском пространстве, которые добровольно отказались от обладания ядерным оружием. И что мы получили взамен? Заверение вместо реальных международно-правовых гарантий, пустые, ничем не подкрепленные декларации, вроде Будапештского меморандума, бесконечные попытки дестабилизировать ситуацию в спокойной, трудолюбивой Беларуси. А в 2020 году зарубежные кураторы практически открыто управляли мятежом. Такой же сценарий ранее был опробирован и в Украине. К чему все привело, мы видим. Hace 60 años, en plena Guerra Fría, la denominada crisis de misiles puso al mundo al borde de una guerra nuclear. Esto luego de que la Unión Soviética instalara misiles en el territorio de Cuba para disuadir a Estados Unidos de invadir la isla. Nuestro corresponsal Oliver Zamora Oria habló con el general y ex jefe de la inteligencia cubana, Fabián Escalante, testigo del acontecimiento histórico, sobre las causas, el curso y las repercusiones de esta crisis. Mis recuerdos son el recuerdo de un joven de 21 años. Sabíamos que el mundo estaba al borde de una guerra nuclear. Teníamos idea de lo que era una guerra nuclear. Pero yo no sentí, y creo que la inmensa mayoría del pueblo cubano sintió temor ante esas circunstancias, al contrario. Muchos se preguntan por qué Cuba aceptó estos misiles en su territorio. Primero, hay que decir que la crisis de octubre es el resultado de la agresión continuada de Estados Unidos a Cuba. Es la causa, es la circunstancia que va a condicionar la crisis de octubre, que va a precipitar la crisis de octubre. Y es precisamente a finales de mayo del año 62 que una delegación soviética llega a Cuba por encargo de Nikita Khrushchev para plantear, primero, que se habían enterado de estos planes subversivos de Estados Unidos, no tan solo subversivos, sino invasores, y que ellos pensaban que la instalación de misiles nucleares en Cuba podía ser una fuerza disuasiva. La respuesta de Fidel Castro fue taxativa. Miren, para defendernos de Estados Unidos, a Cuba no le hace falta los misiles nucleares. ¿Por qué? Porque ya lo hemos hecho y lo hemos vencido, lo vencimos en las arenas de Playa Girón. Ahora bien, si de lo que se trata es de mejorar la correlación de fuerzas entre la Unión Soviética y Estados Unidos y Europa Occidental, el campo capitalista, Cuba puede sacrificar su autoridad y prestigio en América Latina y en el mundo y aceptar la instalación de esos misiles. Lo que comenzó siendo un producto del conflicto entre Cuba y Estados Unidos terminó generando también un conflicto entre Cuba y la Unión Soviética. ¿Cómo se explica? ¿Qué sucedió? ¿Cómo se resolvió? Comienzan las negociaciones en Nueva York entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Negociaciones en las que no se contempló a Cuba y por tanto no se contempló el origen de la crisis, porque el origen de la crisis es la agresión de Estados Unidos a Cuba.
Es decir, esa es la causa por la cual la Unión Soviética, la dirección del partido, el gobierno soviético decidió proponernos la instalación de los misiles. Porque ellos habían descubierto la inteligencia soviética que en octubre de ese año iban a atacar militarmente a Cuba. Profesor, dos preguntas en una. Primero, ¿qué lecciones deja la crisis de octubre? Y segunda pregunta, ¿son lecciones aprendidas? En lo absoluto. Ni se van a aprender. Lamentablemente, cuando tú estudias el desarrollo de los imperios a lo largo de la humanidad, de los grandes imperios, me refiero al imperio romano, al imperio griego, al imperio persa, al imperio otomano, los grandes imperios, hasta que no son derrotados, no dejan de ser agresivos. Y esa es la realidad. Quisiera recordarles que nuestro país asimismo cuenta con diferentes tipos de armamento que en parte incluso son más avanzados que los que tiene la OTAN. Y para hacer frente a esta amenaza, para proteger nuestra población, sin duda vamos a utilizar todos los métodos que tengamos a nuestra disposición. No estoy especulando. Los ciudadanos de Rusia pueden estar seguros de que la integridad territorial de Rusia, nuestra paz y libertad serán preservadas. Quisiera subrayar otra vez, para ello utilizaremos todos los métodos disponibles. Y aquellos que buscan chantajearnos con armas nucleares deben saber que los vientos pueden soplar en su dirección. Moscú informa del inicio de una ofensiva de Kiev en la provincia de Jersón. Sin embargo, las autoridades locales aseguran que el ejército ruso tiene la situación bajo control. La contraofensiva que intentaron iniciar las Fuerzas Armadas de Ucrania se limita a ataques de artillería. Así que todo está tranquilo, no sucede nada grave. Les recuerdo a los civiles que están cerca de las acciones militares que pueden irse de viaje recreativo con sus hijos a otras provincias de Rusia. Mientras tanto, Kiev continúa ataques contra infraestructura en suelo ruso. Un bombardeo nacionalista provocó un incendio en un depósito de petróleo en la provincia de Belgorod, fronteriza con Ucrania. Además, han habido más bombardeos de las fuerzas de Kiev en los nuevos territorios de Rusia. Sin embargo, Moscú reporta avances. En total, el ejército destruyó desde el inicio de la operación militar especial 323 aviones, 161 helicópteros, 2.236 vehículos aéreos no tripulados y muchas otras unidades de equipamiento bélico. Escuchemos al representante oficial del Ministerio de Defensa ruso sobre eso. Los ataques de aviación táctica y del ejército y de las fuerzas de misiles y de artillería destruyeron 4 puntos de mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania, 53 puntos de artillería en posiciones de fuego, personal militar y equipamiento bélico en 142 zonas. También fueron destruidos 5 depósitos de municiones y de proyectiles. Además, la defensa aérea derribó un avión Su-25 ucraniano. Esta jornada a Bielorrusia empezaron a llegar militares rusos para reforzar la frontera del estado vecino con Ucrania. Esto en contexto de una amenaza creciente de atentados terroristas. Comentando la situación, el presidente bielorruso indicó que la guerra se hubiera acabado ya si no era por las decisiones de Washington. Mientras tanto, desde Estados Unidos, el empresario Elon Musk predice un posible fin del funcionamiento del sistema de satélites Starlink por el avance de las fuerzas rusas. Estima que se trata del equipo crítico para Kiev.
A su vez, desde Rusia responden que Starlink es un objetivo militar legítimo y que será destruido. Además, la Cancillería del país eslavo se pronunció sobre las recientes agresiones contra los nuevos territorios rusos. Explicó que forman parte de una estrategia occidental de demonizar a Moscú, ya que la OTAN no puede existir sin un enemigo, dicen. La OTAN ha sido derrotada en Ucrania. Esta derrota está relacionada con el colapso del proyecto de convertir a Ucrania en un país anti-Rusia. La OTAN podría haber evitado esta catástrofe si, tras el golpe de Estado en Ucrania, en lugar de proporcionar apoyo militar y técnico a las autoridades nacionales, les hubiera instado a aplicar los acuerdos de Minsk en su totalidad. Pero para la alianza era importante demonizar a Rusia y, de hecho, con sus acciones imprudentes alentó a Kiev a continuar su guerra fratricida autoinfligida. El portavoz del Departamento de Publicidad del Partido Comunista de China recalca que Pekín no tiene intención de provocar a nadie, pero que tampoco le tiene miedo a una provocación. En este contexto destaca la necesidad de buscar una forma adecuada de interactuar con Washington. Las declaraciones se dan de cara al Congreso Comunista número 20, que promete ser de importancia histórica. No estamos provocando a nadie, pero tampoco le tenemos miedo a una provocación. China no ofende a otros países, pero no dejaremos que alguien nos ofenda. Lo más importante para las relaciones chino-estadounidenses en los próximos 50 años es encontrar la forma correcta de trabajar juntos. No prometemos renunciar al uso de la fuerza y nos reservamos la posibilidad de tomar todas las medidas necesarias contra la injerencia externa y el número extremadamente reducido de separatistas que abogan por la independencia de Taiwán.